Hola amigos, bienvenidos a Escudo Financiero. Usa la historia. Comienza antes del amanecer, en una ciudad que nunca termina de despertar del todo. Las luces de los autos se reflejan en el asfalto húmedo, mientras miles de personas salen de casa con una meta clara a trabajar. Avanzar, sostener a los suyos. Entre ellos está Luis Herrera, 38 años, inmigrantino, padre de 2 hijos, residente illegal, empleado en una empresa de logística en las afueras de Dallas. Luis no es un caso aislado, es el retrato silencioso de millones de latinos en Estados Unidos que hacen lo correcto todos los días y aún así caminan sobre una cuerda floja financiera sin saberlo. Luis cree que está bien, paga renta, manda dinero a su madre en México, tiene trabajo estable y nunca ha tenido problemas grandes con el dinero, pero esa sensación de estabilidad es frágil. No se ve en el estado de cuenta, no aparece en el salario por hora y, sobre todo, no se nota hasta que algo sale mal. A pocos kilómetros de allí vive María Torres, 34 años, enfermera auxiliar, madre soltera, criada en California por padres inmigrantes. María aprendió desde joven a resolver sola. No confía en bancos, evita deudas y guarda efectivo por si acaso. Cree que el crédito es una trampa y que los seguros son gastos innecesarios que solo benefician a las compañías. Su lógica parece razonable. Durante años le ha funcionado hasta ahora. Esta no es una historia sobre malas personas tomando decisiones irresponsables. Es una historia sobre errores financieros comunes, culturalmente normalizados, que afectan de manera desproporcionada a la comunidad latina en Estados Unidos. Errores que no nacen de la pereza, sino de la desinformación, la desconfianza histórica y la urgencia diaria de sobrevivir. El primer error no siempre parece un error: vivir sin un plan financiero básico. Luis nunca se sentó a analizar sus gastos reales. No sabe cuánto pierde en intereses invisibles, comisiones bancarias o decisiones impulsivas. Su ingreso entra y sale como agua entre los dedos. Mientras tanto, María cree que su disciplina es suficiente, pero nunca ha separado su vida financiera personal de las emergencias médicas. Los imprevistos laborales o los cambios económicos que no controla, ambos comparten una creencia peligrosa: a mí no me va a pasar. Esa frase, repetida en silencio, es el cimiento de muchos colapsos financieros. No se trata de pesimismo, sino de probabilidad. Accidentes, enfermedades, despidos, demandas, errores de crédito. No piden permiso, ni respetan buenas intenciones. En otro punto de la ciudad, Carlos Mendoza, 42 años, contratista independiente, maneja su camioneta rumbo a una obra. Carlos gana bien cuando hay trabajo, muy bien, pero sus ingresos fluctúan. Algunos meses son excelentes, otros inciertos. Nunca formalizó su estructura financiera. Mezcla gastos personales con los del negocio, no tiene ahorros dedicados y su cobertura de seguro es mínima. Carlos vive en modo reacción, no en modo protección. La narrativa cultural muchas veces glorifica al latino, luchador que resuelve todo trabajando más horas. Pero trabajar más no corrige errores estructurales, no reemplaza un mal historial crediticio, no cubre una demanda legal, no paga una emergencia médica de 6 cifras. El esfuerzo sin estrategia tiene límites claros. Este video no busca señalar ni juzgar, busca exponer con claridad y sin rodeos los errores financieros más comunes que todo latino en Estados Unidos debería entender y evitar, no desde el miedo vacío, sino desde la educación. Porque la información correcta en el momento adecuado puede cambiar trayectorias completas. A lo largo de esta historia, las decisiones de Luis, María y Carlos se irán cruzando con sistemas que no perdonan la improvisación. El sistema crediticio, el sistema legal, el sistema de seguros y el costo real de no estar preparado. Cada paso tendrá consecuencias, algunas lentas e invisibles, otras inmediatas y devastadoras. Aquí no se ofrecerán atajos ni promesas milagrosas,
tampoco consejos personalizados. Este contenido es estrictamente educativo. Su objetivo es mostrar patrones, riesgos y lecciones financieras reales que se repiten una y otra vez en la comunidad latina, porque entender el error es el primer paso para construir protección. El escudo financiero no es un producto ni una idea abstracta. Es una mentalidad. Es entender que en Estados Unidos el dinero no solo se gana, se defiende. Y quien no lo defiende, lo pierde, tarde o temprano. En el próximo segmento, las decisiones cotidianas de estos personajes empezarán a revelar grietas. Pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero suficientes para que, cuando llegue la presión, todo empiece a ceder. Desarrollo decisiones, presiones y vulnerabilidades financieras. Las grietas no aparecen de golpe. En la vida de Luis Herrera, esas grietas comienzan con algo aparentemente inofensivo: el crédito mal entendido. Luis tiene 2 tarjetas. No recuerda exactamente cuándo las abrió. Una llegó por correo con una oferta preaprobada. La otra fue sugerencia de un vendedor cuando compró su primer televisor de pantalla grande. Nunca leyó las letras pequeñas, nunca comparó tasas, nunca pensó en el impacto a largo plazo. Para él, el crédito era una extensión del ingreso, no una obligación futura. Cada mes, Luis paga lo mínimo. No porque no quiera pagar más, sino porque no sabe cuánto debería pagar. El estado de cuenta es confuso, lleno de números pequeños y términos técnicos. La tasa variable sube sin avisar. Los intereses se acumulan como polvo en una habitación cerrada. Nadie le explicó que pagar el mínimo prolonga la deuda durante años. Nadie le dijo que ese comportamiento repetido debilita su perfil crediticio, aunque nunca se atrase. En paralelo, María Torres enfrenta otra presión: el tiempo. Sus turnos cambian. Su hijo menor necesita atención constante y su salud depende de horarios imposibles. María evita el sistema financiero tradicional. Cobra en una cuenta básica, retira efectivo y guarda sobres en casa en renta, comida, transporte. No tiene tarjetas de crédito activas. Cree que eso la protege. Pero el sistema no premia la ausencia, penaliza la invisibilidad. Sin historial, María es un signo de interrogación para bancos, arrendadores y aseguradoras. Cuando su auto comienza a fallar, María necesita reemplazarlo. El concesionario revisa su perfil. No hay score utilizable. No hay historial reciente. La oferta llega con una tasa alta, pagos largos y condiciones rígidas. María siente que la están castigando por ser responsable. En realidad, está pagando el costo de no participar estratégicamente en el sistema. No es injusticia personal, es una regla estructural. Carlos Mendoza, por su parte, vive atrapado entre el ingreso irregular y la falsa sensación de control. En los meses buenos, compra herramientas nuevas, mejora la camioneta, invita a su familia a cenar. En los meses malos, estira pagos, negocia plazos y pospone impuestos. Carlos no separa cuentas. Su negocio y su vida personal comparten el mismo flujo. No existe un colchón. No existe una reserva. Todo depende de que el próximo contrato llegue a tiempo. El segundo error común emerge con fuerza: no tener un fondo de emergencia real. No una tarjeta disponible. No un préstamo informal. Un fondo líquido, separado, suficiente para absorber impactos. Luis cree que su línea de crédito es su respaldo. María cree que el efectivo en casa basta. Carlos cree que siempre habrá trabajo. Ninguno mide el tamaño real de una emergencia en Estados Unidos. Una visita a urgencias no cuesta lo mismo aquí que en el país de origen. Un accidente de auto no se resuelve con una llamada. Un retraso de ingresos no espera a que el próximo cliente pague. Las cifras son frías y exactas. El impacto inmediato. Mientras tanto, el tercer error se va instalando sin ruido: subestimar los seguros. Luis tiene seguro de auto básico, el mínimo legal. No revisó coberturas. No entiende deducibles. Cree que cubre todo. María rechaza seguros adicionales porque no los usa todos los meses. Carlos considera que asegurar más
es tirar dinero. Ninguno evalúa el riesgo real ni el costo de quedar expuesto. En una tarde cualquiera, Luis recibe una llamada del banco. Un cargo no reconocido. El proceso es lento. La investigación toma semanas. Mientras tanto, su tarjeta queda bloqueada. Pagos automáticos rebotan. Aparecen cargos por atraso. El sistema no distingue intención. Solo registra eventos. Su score cae sin que él lo note. Nadie le enseñó a monitorear su crédito. Nadie le dijo que los errores también se heredan. María, presionada por el trabajo, decide aceptar horas extra. El cansancio se acumula. Un pequeño descuido en la carretera termina en un choque menor. Nadie sale herido, pero los daños son costosos. Su póliza tiene un deducible alto. El efectivo guardado no alcanza. Debe elegir entre reparar el auto o cubrir gastos básicos. La decisión no es financiera, es de supervivencia, pero la consecuencia sí es financiera y duradera. Carlos firma un contrato sin leer cada cláusula. Confía en la relación, en el cliente. Retrasa pagos. Carlos cubre materiales con crédito personal. Los intereses comienzan a correr. El margen desaparece. Un mes sin ingreso completo basta para desestabilizar todo el sistema improvisado que construyó. No hay asesoría, no hay planificación fiscal, solo reacción. El cuarto error se revela con claridad: mezclar emociones con decisiones financieras. El orgullo impide pedir ayuda. El miedo bloquea el aprendizaje. La urgencia empuja a aceptar malas condiciones. En la comunidad latina, estas emociones tienen raíces profundas. Desconfianza histórica, experiencias previas, barreras de idioma, historias heredadas. Nada de esto es trivial, pero ignorarlo no lo elimina. A medida que pasan las semanas, los personajes se mueven dentro de un sistema que no se adapta a ellos. Exige adaptación. Luis empieza a recibir ofertas de consolidación con condiciones poco claras. María enfrenta aumentos en el seguro tras el accidente. Carlos recibe avisos de impuestos estimados no pagados. Cada carta, cada correo, cada notificación es una señal de que la improvisación tiene fecha de caducidad. El quinto error aparece cuando ya es tarde para corregirlo sin costo. No buscar educación financiera confiable a tiempo. Luis escucha consejos contradictorios en redes sociales. María se guía por experiencias ajenas sin contexto. Carlos confía en su intuición. La información fragmentada, sin estructura, crea una ilusión de conocimiento que no resiste la realidad. Este segmento no se trata de moralejas simples. Se trata de entender cómo decisiones normales, culturalmente aceptadas, se acumulan hasta crear vulnerabilidad sistémica. Nadie aquí quiso fallar. Nadie actuó con mala fe. Pero el sistema financiero estadounidense no evalúa intenciones. Evalúa números, historiales, contratos y tiempos. Y cuando esos elementos se alinean en contra, el impacto no es teórico, es tangible, es costoso y es difícil de revertir. En el siguiente tramo de esta historia, las consecuencias dejarán de ser advertencias silenciosas y se convertirán en eventos concretos. La presión aumentará, las opciones se reducirán y cada error previo mostrará su verdadero precio. Escalada y consecuencias financieras. Aun cuando el error cobra factura. Las consecuencias no llegan con dramatismo cinematográfico. No hay música de fondo ni advertencias claras. Llegan como llegan siempre en el sistema financiero estadounidense, en forma de cartas, cargos automáticos, llamadas grabadas y plazos que no esperan. Para Luis Herrera, el primer golpe real no es el monto, sino el tiempo. Un retraso pequeño se convierte en una cadena de eventos que ya no controla. El cargo fraudulento que parecía aislado activa una revisión prolongada. Durante ese periodo, sus tarjetas quedan inutilizadas. Los pagos automáticos, el celular, el seguro del auto, una suscripción olvidada, fallan.
El sistema registra atrasos, no explicaciones. Cada retraso genera una penalidad. Cada penalidad incrementa el balance. El balance elevado reduce su puntaje crediticio. Nadie lo llama para explicarle el proceso completo. Nadie le advierte que el daño al crédito puede durar años, incluso si el fraude se resuelve. Luis intenta abrir una nueva línea para equilibrar, pero la tasa que le ofrecen es más alta. El sistema ya lo percibe como riesgo, no por su ingreso, sino por su comportamiento histórico. El error aquí no fue el fraude, fue no entender cómo funciona la protección crediticia, cómo monitorear reportes, cómo actuar rápido dentro de los tiempos que el sistema exige. Mientras tanto, María Torres entra en una espiral distinta, pero igual de implacable. El accidente menor se convierte en un problema mayor cuando el taller detecta daños adicionales. El costo supera su deducible por mucho. El seguro cubre, sí, pero no sin fricción. El proceso toma semana. María necesita el auto para trabajar. Alquila uno. En el gasto no estaba presupuestado. Usa el efectivo guardado. Se queda sin colchón. Cuando llega la renovación de su póliza, el ajuste es inmediato. Accidente registrado, en riesgo, actualizado, prima más alta María. Siente que está pagando 2 veces por el mismo evento. En realidad, está pagando el precio de una cobertura mínima en un entorno de alto costo. No es castigo, es cálculo actuarial. El sistema no evalúa sacrificios personales, solo historial y probabilidad. Carlos Mendoza enfrenta la consecuencia más silenciosa y a la vez más peligrosa a la fiscal. El retraso en pagos del cliente lo obliga a usar crédito personal para cubrir gastos del proyecto. Los intereses comienzan a acumularse. Cuando llega la notificación de impuestos estimados, Carlos no tiene liquidez. Decidió posponer. No por rebeldía, sino por supervivencia. El problema es que el sistema fiscal no negocia emociones. Los recargos y penalidades avanzan con precisión matemática. Un segundo proyecto se retrasa. El flujo no llega. Carlos recibe una carta certificada. No es una amenaza, es un aviso formal. La falta de estructura financiera convierte un problema temporal en un riesgo legal. Sin separación entre negocio y vida personal, su patrimonio queda expuesto. La camioneta, las herramientas, la cuenta bancaria, todo está en la misma línea de fuego. Aquí emerge con fuerza otro error crítico: no entender las consecuencias legales y contractuales del dinero en Estados Unidos. Famas a India. Aceptar términos estándar. Asumir que nunca pasa nada. Cuando pasa, el margen de maniobra es mínimo. El contrato ya existe. La cláusula ya está escrita. El plazo ya venció. Luis, presionado, considera consolidar deudas. La oferta promete alivio inmediato, pero extiende el plazo y aumenta el costo total. No hay asesoría independiente. No hay comparación real. Solo urgencia. El error no es buscar soluciones, es hacerlo bajo presión, sin entender el costo total ni el impacto crediticio a largo plazo. María, agotada, acepta un plan de pagos para cubrir gastos atrasados. El plan parece manejable, pero reduce su ingreso disponible. Comienza a usar crédito de alto costo para cubrir necesidades básicas. El ciclo se invierte. El crédito ya no impulsa estabilidad, la erosiona. Cada mes se siente más lejos de salir, aunque trabaja más horas que antes. Carlos intenta negociar, llama, explica, promete. Algunas extensiones se conceden, otras no. El estrés afecta su desempeño. Comete errores operativos. Un proveedor exige pago anticipado. Sin liquidez, Carlos pierde un contrato. El costo de la improvisación no es solo financiero, es reputacional. El sistema no distingue buenas intenciones, no distingue esfuerzo, no distingue sacrificio. Solo registra datos, y esos datos determinan acceso, costo y velocidad de recuperación. Otro error queda expuesto con crudeza: no anticipar eventos de alto impacto. Accidentes
enfermedades, litigios, interrupciones de ingreso. No son eventos raros, son estadísticamente probables. Ignorarlos no los elimina. Solo garantiza que, cuando lleguen, lo harán sin amortiguación. Luis enfrenta ahora un score reducido. Al renovar su arrendamiento, el propietario revisa su perfil, solicita un depósito mayor, el seguro del auto, ajusta la prima. Todo está conectado. El crédito no vive en una burbuja, permea toda la vida financiera. María recibe una notificación médica por un procedimiento no cubierto completamente. El monto no es enorme, pero llega en el peor momento. Sin ahorro, sin crédito accesible, la opción es financiar a tasas altas. Cada decisión reduce opciones futuras. No hay espacio para errores nuevos. Carlos consulta a un profesional tarde. No es que la ayuda no exista, es que llega cuando el margen ya es estrecho. Las soluciones ahora son correctivas, no preventivas. Más costosas, más lentas, más estresantes. La narrativa del salir adelante a puro trabajo choca aquí con la realidad sistémica. El trabajo es necesario, pero no suficiente. Sin estructura, sin protección, sin educación financiera, el esfuerzo se convierte en combustible para un sistema que no devuelve estabilidad automáticamente. Este no es un final, es un punto de inflexión. Las consecuencias ya están en marcha. Algunas se pueden mitigar, otras dejarán cicatrices duraderas, pero todas comparten un origen común: errores financieros normalizados, repetidos, no cuestionados. En el próximo segmento, la historia se desacelera para observar con claridad. No para culpar, sino para extraer lecciones. Porque entender lo que falló es la única forma de construir un escudo real frente a un sistema que no perdona la improvisación. Cierre y lecciones clave en construir protección antes de la crisis. Cuando la presión baja, aunque sea un poco, aparece la oportunidad más importante: entender a no justificar. No minimizar, entenderán. En la historia de Luis Herrera, María Torres y Carlos Mendoza, el daño no provino de una sola decisión catastrófica, sino de una secuencia de errores comunes, aceptados, incluso defendidos culturalmente. Ese patrón es la verdadera amenaza financiera. La primera lección es directa. En Estados Unidos, no participar activamente en el sistema financiero no es neutral, es riesgoso. Luis participó sin entender. María se mantuvo al margen por desconfianza. Carlos improvisó desde la informalidad. Los tres pagaron costos distintos por la misma ausencia de estrategia. El sistema recompensa previsibilidad, historial y estructura. No hacerlo a conciencia deja a las personas vulnerables cuando necesitan acceso, flexibilidad o tiempo. La segunda lección es sobre el crédito. El crédito no es ingreso ni enemigo, es una herramienta de evaluación. Usado sin comprensión, castiga. Evitado por completo, también el crédito refleja comportamiento, no carácter. Monitorearlo, entenderlo y usarlo con intención no es opcional para quien vive y trabaja en este país. Ignorarlo no lo vuelve irrelevante, lo vuelve peligroso. La tercera lección aborda un punto sensible. El fondo de emergencia no es un lujo, es infraestructura básica. No se construye con lo que sobra, se planifica como prioridad. Tarjetas, préstamos o favores no sustituyen liquidez real. Las emergencias no avisan ni esperan ciclos favorables. Llegan cuando el margen es mínimo. Tener un fondo separado no elimina el problema, pero evita que un evento se convierta en una crisis prolongada. La cuarta lección es clara y frecuentemente subestimada. Los seguros no son gastos perdidos, son transferencia de riesgo. El error no es pagar primas, sino no entender coberturas, deducibles y exclusiones. Cobertura mínima significa protección mínima en un entorno de altos costos médicos, legales y operativos. Esa diferencia
es crítica. El seguro no está diseñado para eventos cotidianos, sino para los que no se pueden pagar de bolsillo. La quinta lección toca una raíz profunda. Las decisiones financieras no deben tomarse desde la urgencia emocional. El miedo, el orgullo y el agotamiento distorsionan el análisis. Bajo presión, se aceptan términos desfavorables, se postergan obligaciones críticas y se confunden soluciones rápidas con soluciones reales. La educación financiera no elimina la emoción, pero introduce estructura cuando más se necesita. Otra lección fundamental es entender que la educación financiera fragmentada no es suficiente. Consejos aislados, experiencias ajenas sin contexto y contenido viral sin rigor crean una falsa sensación de control. La protección financiera requiere visión integral en ingresos, gastos, crédito, impuestos, seguros y riesgos legales conectados entre sí. Al ignorar una pieza debilita todo el sistema. También queda claro que el costo de la prevención siempre es menor que el costo de la corrección. Cuando Carlos buscó ayuda, el problema ya tenía consecuencias legales. Cuando María ajustó su cobertura, el accidente ya estaba registrado. Cuando Luis quiso optimizar su crédito, el daño ya aparecía en su historial. La prevención no elimina errores, pero reduce su impacto y acelera la recuperación. Este cierre no pretende ofrecer fórmulas ni promesas. Cada situación es distinta, pero los patrones son repetitivos. Y reconocerlos es el primer paso para cambiar resultados. El escudo financiero no se construye con miedo, sino con información clara, decisiones conscientes y revisión constante. La estabilidad financiera no es ausencia de problemas, es capacidad de absorberlos sin colapsar. Y esa capacidad no nace del azar, sino de preparación. En el último segmento, esta historia se conecta con un propósito más amplio: en seguir aprendiendo, cuestionando y fortaleciendo la protección financiera dentro de la comunidad latina, desde la educación y la conciencia, no desde la improvisación. Esta historia, con sus decisiones, tensiones y consecuencias, no es excepcional, es cotidiana. Se repite en distintos estados, industrias y niveles de ingreso dentro de la comunidad latina. En Estados Unidos, cambian los nombres, cambian los escenarios, pero los errores financieros de fondo siguen un patrón reconocible. Y es precisamente por eso que la educación financiera estructurada no es un lujo informativo, sino una necesidad práctica. Este contenido educativo es presentado por Escudo Financiero USA, un espacio creado para analizar el sistema financiero estadounidense desde una perspectiva clara, accesible y culturalmente consciente. No para vender atajos ni soluciones mágicas, sino para exponer cómo funcionan realmente las reglas del juego y qué riesgos se deben entender antes de que sea tarde. La diferencia entre vulnerabilidad y protección no está en ganar más dinero, sino en tomar decisiones informadas de manera consistente, entender el crédito antes de necesitarlo, evaluar seguros antes de usarlos, preparar liquidez antes de enfrentar una emergencia, separar lo personal de lo profesional antes de que el sistema lo haga por la fuerza. Esa anticipación es la base de un escudo financiero real. El propósito de este canal no es generar miedo, sino claridad, porque el miedo paraliza, pero la claridad permite planificar. Y en un entorno donde los costos financieros, legales y médicos son altos, planificar no es opcional, es responsabilidad. Si esta historia resonó, no es casualidad. Significa que los riesgos descritos son reales y cercanos. Continuar aprendiendo es la forma más directa de reducirlos. Revisar conceptos, cuestionar creencias heredadas y actualizar decisiones es parte del proceso de adaptación financiera en Estados Unidos. Escudo Financiero USA seguirá desarrollando contenido educativo enfocado en protección financiera, manejo del dinero y comprensión del sistema, siempre desde un enfoque informativo y responsable. Cada video está diseñado para ayudar a identificar riesgos antes de que se conviertan en crisis. La invitación es simple: mantenerse informado, observar patrones y construir
protección paso a paso. Porque el dinero no solo se gana. En este sistema, el dinero se defiende.